computadora. Perfecto. Entonces, sin más preámbulo, vamos a adentrarnos en nuestro taller de hoy, que es el hábito de adorar, ¿vale? Y así como fuimos aprendiendo poco a poco en nuestro primer hábito, que fue el hábito de la meditación, que es meditar, pues queremos empezar entendiendo qué es adorar, ¿vale? Porque pueden haber diferentes conceptos respecto a esto, respecto a la adoración, que quizá necesitamos traer a nuestra mente, a nuestra memoria, que es realmente la adoración y no confundirnos con ello. Entonces, quiero empezar, siempre me gusta como hacer una definición según lo que dice la Real Academia Española, que es la RAE, ¿no? Sobre lo que es adorar. Y la adoración, vamos a silenciar por aquí a ver, silenciar acá. Perfecto. Entonces, según la RAE, ¿vale? Adorar es reverenciar con sumo honor o respeto a un ser considerándolo como cosa divina. Es decir, es un acto de sumo respeto, de suma admiración por alguien, ¿vale? Que incluso podría llegar a considerar alguien divino, pero vamos a ver si solamente es a un Dios o a qué más podemos adorar, ¿no? Y entonces, si nosotros nos vamos desde el ámbito cristiano a mirar qué es la adoración, no sé si te pasa como a mí, lo decía en el vídeo de ayer, si te pasa como a mí, cuando usamos la palabra adoración, por lo general lo equiparamos inmediatamente con la palabra música cristiana. Entonces uno, de hecho, los que venimos de iglesias cristianas, decimos, es el tiempo de adoración, los músicos de la adoración, el pastor de la adoración. Y tenemos dentro del tema de la adoración algo como equiparable, adoración y música, y lo usamos distintamente para lo mismo, ¿verdad? Siempre, o sea, no sé cuántos de aquí son de iglesias cristianas, que vayan a iglesias cristianas, evangélicas o bautistas o lo que sea, y usamos esa palabra así indistintamente, pero que en realidad, de hecho, mira, si tú vienes a mi casa algún día por la mañana, seguramente que me vas a encontrar por la mañana con lo que yo llamo también música de adoración. No voy a tener allí mi grupo Bethel Music, Lorelei Tarón, Gilberto Daza, o sea, mis cantantes, los que más escucho, todos los días los vas a escuchar. Y de hecho, cuando los escucho, o sea, llega un momento en el que yo quiero como gritar, ¿sabes? Como que siento un impulso dentro de mí porque me ayudan. Pero vamos a entender también hoy que la adoración es mucho más que música, aunque la música hace parte de la adoración, ¿vale? Pero no lo resumimos exclusivamente ahí. Entonces, ¿qué dice la Biblia en Génesis? Vámonos a las raíces para entender realmente entonces qué es esto de la adoración, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia en Génesis 24-26? Bien, no lo tienen que buscar, ¿vale? Se los voy a resumir. Aquí es donde está, ustedes se acuerdan que cuando le estaban buscando esposa a Isaac, que finalmente fue Rebeca, el siervo al que mandó a Abraham, le dijo, oye, vete para allá, busca no sé qué. Y este siervo lo que hizo fue orar y pedir una señal específica. Señor, si esta es la mujer, muéstrame esta señal, ta, 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 ta. ¿Vale? Resulta que vino la mujer, él le pidió agua, le dio de beber a los camellos, tal. Y dice la Biblia, dice así, cuando el hombre vio que esta señal se hizo tan claramente como él se lo pidió a Dios, dice la Biblia que entonces el hombre inmediatamente se postró y adoró al Señor. O sea, dice así, desde Génesis estamos viendo que la adoración aparece en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, esto que hizo este hombre nos da una primera pista para entender qué es adorar, qué es la adoración. Este hombre se postró delante del Señor, o sea, se postró, no solamente es arrodillarse, es poner su cabeza incluso entre sus piernas y sentirse tan chiquitico delante de un ser tan supremo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros nos damos cuenta que en realidad la adoración, ayer hablaba con Carol sobre esto, le decía que la adoración, en mi opinión, o sea, no quiero que se me escape, es una expresión de nuestra posición frente al Señor. Mi adoración es un acto de humildad donde yo reconozco lo pequeña y débil que soy y al mismo tiempo reconozco lo grande, poderoso, sublime y majestuoso que es mi Dios. La adoración es un corazón humilde que le dice, Señor, yo sin ti es que nada soy, es que soy torpe. Señor, es que
soy como la oveja, por algo tú me relacionas con la oveja, porque es el animal más torpe, terco y testarudo que hay. Porque yo, si tú no eres mi pastor, yo me voy a perder. Entonces, es un acto de genuina humildad donde tú le dices, yo no puedo dar un paso sin ti, porque soy dependiente de ti. Tú eres grande y yo pequeña. Tú eres poderoso y yo débil. Y este hombre tuvo ese acto, esa capacidad de reconocer esto. Él se postró, ¿no? Y la verdadera adoración nunca se trata de atraer la atención sobre nosotras, sino de darle siempre la gloria a quien la merece. Independientemente del ámbito en el que nos movamos, seguramente vamos a recibir halagos, elogios y una y otra cosa, ¿verdad? Y eso puede inflar nuestro corazón. Ahorita vamos a ver también por qué. Pero la adoración no se trata de atraer la atención sobre nosotras, se trata de desplazar la atención hacia Él, porque Él sí es digno de esa adoración. Y un siguiente punto es que la verdadera adoración, ¿dónde sucede? No sucede exclusivamente en la iglesia en el momento que todos cantamos, chicas, porque imagínense, si así fuera, muchas personas como yo no podríamos adorar, porque yo no tengo voz para adorar, no tengo la voz que tienen los cantantes que le cantan al Señor o que cantan música, ¿no? Yo estaría excluida porque yo canto y salen corriendo los perros. O sea, no, a mí me escuchan mis hijos y se ríen, ¿sabes? Entonces, estaríamos excluidas. Pero entonces ahí es cuando nos damos cuenta que la verdadera adoración ocurre es en nuestra mente y en nuestro corazón. No sé cuántas de ustedes acá pueden identificarse con eso que les voy a decir, pero la adoración muchas veces no se puede explicar con palabras lo que tú sientes cuando adoras porque es algo intangible. Es ese impulso que cuando tú estás ahí orándole al Señor, sientes algo por dentro tan fuerte que te impulsa desde adentro a decirle al Señor, es que tú eres grande, tú eres digno, tú mereces, o sea, que tú te sientes como que ni siquiera las palabras son suficientes para reconocer la grandeza del Padre. Yo no te lo puedo explicar con palabras, eso es algo intangible, pero al mismo tiempo te quiero aclarar que la adoración no es un sentimiento, ¿vale? Porque el Señor está diciendo que Él quiere que la adoremos, que es necesario, ojo, dice que la adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, espíritu ese es el lenguaje que yo tengo con Él cuando yo no sé explicar con palabras qué es lo que siento, solamente que mi corazón se impulsa a adorarlo a Él y a reconocer su grandeza, pero al mismo tiempo, en verdad, es que es algo intencional. Es decir, tú y yo podemos adorar a Dios con nuestras decisiones. Cuando yo decido que me voy a levantar en lugar de ponerme a revisar el móvil, a ver qué publicaron en Instagram, decido intencionalmente coger mi Biblia y hacer un devocional. Decido intencionalmente, chicas, no podemos esperar que esto salga. Ah, es que no he tenido el ánimo para orar. No, ni tú, ni yo, ni nadie. O sea, porque nuestra carne se levanta y nos va a querer llevar más bien a qué? A buscar el Instagram, el TikTok, a mirar el coso de maquillaje, a ver cómo me maquillo hoy. A eso nos va a empujar nuestra carne. Entonces, no esperes el momento para adorar, propícialo, porque el Señor está buscando adoradores que la adoren en espíritu, pero también en verdad, entendiendo que yo escojo y decido dejarme influenciar por personas piadosas y decirle no a todo aquello que a mí me puede apartar de Él, que me puedes cegar de Él, ¿sabes? Entonces, pensemos esto. Y terminamos con esta parte, esta primera parte, donde decimos, bueno, vale, ya sé lo que es la adoración, ya sé que no es solo música, ya sé que es la actitud de un corazón, ya sé que son mis decisiones intencionales lo que yo hago, pero ¿por qué para Dios es importante que adoremos? O sea, ¿por qué, de verdad? O sea, ¿por qué Él quiere que adoremos? Lo que yo te puedo decir es que, de acuerdo a la palabra, el ser humano, y te lo digo desde mi posición como creyente, ¿vale? Pero también desde mi posición como psicóloga, psicoterapeuta, lo que me encuentro en consulta. Ojo, chicas, el ser humano tiene una tendencia y su naturaleza le impulsa y le empuja a adorar. O sea, tenemos una naturaleza humana que te va a impulsar a adorar. Y esto te lo voy a ilustrar perfectamente. Cuando tú vas a un concierto, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? O sea,
a esa persona la podemos considerar incluso a un concierto, la podemos considerar incluso llegar a ver superior. Nosotros podemos ver gente que se desmaya cuando ve ahí a su ídolo. Podemos ver gente que se vuelve loca. Miren, o por ejemplo, otro ejemplo que me parece tremendo es cuando vamos a un estadio de fútbol, ¿no? O sea, ahí es donde yo veo el acto máximo de adoración. Cuando está en un estadio, yo escucho que empieza, oh, 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 oh. O sea, yo me acuerdo que una vez fue un partido de fútbol, chicas, y están desde antes que empiece el partido hasta el final. O sea, yo le decía a mi esposo, le decía, mi amor, no paran en ningún momento de cantar. O sea, en ningún momento, se está todo el tiempo cantando, todo el tiempo. Oh, oh, oh. Y de hecho, entre más pasa el tiempo, es como que más arriba se vienen. Y es como, oh, y eso a ti o sea, a mí, de hecho, me pone la piel de gallina. Yo digo, wow, porque, o sea, se siente muy profundo. Entonces, el ser humano tiene esa tendencia a adorar, a buscar algo y adorar. Entonces, claro, ¿por qué es importante adorar a Dios? Porque, chicas, si nosotros no adoramos a Dios, vamos a adorar a algo más. De hecho, en este momento, cada una de nosotras adora algo. O sea, ¿qué es eso? No, dice el Señor, adorarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Esa es la verdadera adoración. ¿Qué estamos adorando? Todo aquello que reina en nuestro corazón y que tiene una prioridad en nuestro corazón, es eso ante lo que estamos postrados. Ya no tenemos que estar postrados así, pero el tiempo que yo le dedico a eso, la prioridad que es eso en mi vida, el tiempo ¿Está que eso papá? me quita, de alguna forma, eso está hablando realmente de a quién estoy adorando. Y el Señor quiere, en realidad, que nosotros lo adoremos a Él porque Él sabe lo esclavo que nos podemos convertir nosotras, lo esclava de cualquier cosa que no sea Él y el daño que eso nos hace a nuestra vida. Es como nosotros, los que estamos criando, ¿no?, a nuestros hijos, que podemos decir en algún momento determinado, mi amor, esto no. Yo soy tu entrenadora de vida, tu entrenador de vida y yo sé qué es lo mejor para ti. Y me puede decir, pero ¿por qué? Y revelarse. Pero yo sé que es lo mejor para mi hijo, para mi hija, ¿no? Desde esa perspectiva, Dios también sabe que si nosotros adoramos algo diferente a Él, vamos a terminar estrellándonos, vamos a terminar cometiendo decisiones, tomando decisiones que nos van a hacer daño. Entonces, cuando Él dice, adórame, tu corazón está inclinado naturalmente a la adoración, pero tú has sido creado para adorarme a mí, no para adorarte a ti o para adorar a los demás. Entonces, chicas, con esta breve introducción, ¿vale? Que no me va a pasar más, me he pasado 2 minutos. Quiero que tengamos el corazón abierto entonces, porque bueno, podemos decir, ¿vale? Ya sé que adorar no solamente y no es exclusivamente música, aunque la música hace parte de ello. Ya sé que adorar no es exclusivamente emoción, porque también requiere de esa parte de intencionalidad. Tengo que saber qué es adorar, qué no es adorar. Adorar es una actitud de mi corazón en la que pongo mi alma, mi mente, mis fuerzas y mi corazón, pero al mismo tiempo tomo decisiones. ¿Para qué? Para darle el lugar a Él, a quien lo merece en mi corazón. ¿Vale? Ya sabemos por qué es importante entonces que Dios nos dice que debemos adorarle a Él. Ahora vamos a aprender entonces, ¿vale? Esto suena muy bien, pero en la práctica, Milena, chicas, ¿esto cómo se hace? ¿Vale? Entonces, ahí es donde vamos a empezar como a hilar y a saber entonces cómo establecer ese hábito de la adoración. Y para eso entonces les dejo con Romy. Hola chicas, ¿cómo están? Gracias Mile, maravilloso porque darnos una definición de la adoración nos amplía y nos abre un montón de conocimiento más. Así que vamos a hablar un poquito de las características de la adoración que agrada a Dios. ¿Y cuáles son las características? Yo le voy a hablar de 4, ¿sí? Y en primer lugar le voy a hablar de que Dios quiere una adoración sincera. ¿Qué es una adoración sincera? La definición de sincera es modo de expresarse o comportarse sin fingimiento. Y bueno, y cuando investigaba un poquito sobre esto y sobre qué hablar, me encontré, ¿por qué tengo una foto de una vasija rota? Porque cuando nosotros nos presentamos ante alguien sin fingimiento, lo más seguro es que tengamos
cosas que no están buenas, lo más seguro es que tengamos cosas que no son lindas, lo más seguro es que estemos rotos, porque todos estamos rotos y necesitamos a un Dios creador, necesitamos a un Dios perfecto para que repare esas fallas. Entonces, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros nos presentamos ante Dios, ¿qué es lo que pide Dios? Que nos presentemos sinceros, sin manipular una verdad, sin mostrar algo que no es. ¿Y por qué pongo ese jarrón roto? Hay una técnica japonesa milenaria, una técnica de arte milenaria que se llama kintsugi, después se las paso escrita para que investiguen un poquito más, es súper interesante. Y esta técnica japonesa restaura las fallas de las vasijas rotas, de las cerámicas rotas, con acrílico y polvo de oro. Ahora después les voy a pasar una imagen, o Caro les va a pasar una imagen de cómo quedan estas vasijas rotas. Se restaura y quedan maravillosas. ¿Por qué? Porque es arte y a través del arte se refleja algo hermoso. Entonces Dios, a través de esta sinceridad, quiere hacer arte en nuestras vidas, quiere restaurar y hacer algo bello a través de nuestras fallas, a través de nuestros defectos. Él quiere tomar esos defectos, Él quiere tomar nuestro mal carácter, Él quiere tomar nuestra debilidad para transformarlo en algo bello, para transformar eso que por ahí en nuestra vida, ay, gracias Carol por compartirlo, para transformar en nuestra vida ese defecto, esa cosa que no está buena, para hacer una vasija hermosa, para hacer algo que sea agradable, para hacer algo que se transforme en algo bellísimo. También nuestra adoración tiene que ser, aparte de sincera, tiene que ser bíblica. ¿Y por qué tiene que ser bíblica, chicas? Porque muchas veces, muchas veces tenemos un, perdón, chicas, silencien el micrófono. Muchas veces tenemos un concepto de Dios equivocado. Cuando yo les digo, ¿qué imagen tienen de Dios? ¿Y cuál es la imagen que se les viene a la mente rápido? Bueno, entonces muchas veces esa imagen que tenemos de Dios viene trasladada por la imagen que nos dejaron en una iglesia, en nuestros padres, nuestros abuelos. Y hay veces, no todas las veces, que no es la imagen correcta. Hay veces que no tenemos el concepto correcto de quién es Dios. Entonces, sin querer, hacemos una imagen de Dios incorrecta. Muchas veces esa imagen de Dios que es incorrecta nos remite a algo negativo, porque nos remite a un Dios castigador, porque nos remite a un Dios que no es bueno. Cuando, por ejemplo, les doy un ejemplo muy rápido y muy práctico. Cuando a veces miramos en Instagram a una persona, nos hacemos una imagen de esa persona que puede ser de tal y cual manera, pero tal vez si después la conocemos en persona, esa imagen se modifica. ¿Por qué? Porque vemos que por ahí es mucha más sencilla, mucha más amable, y muchas veces esa imagen que tenemos de Dios no se basó en la verdad bíblica, porque para conocer a una persona tenemos que pasar tiempo en intimidad y tenemos que pasar tiempo con esa persona. Entonces, ¿cómo podemos conocer? A través de la Biblia. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la verdad, para que me conozcan en espíritu y en verdad. Y en verdad la única manera que podemos conocer a Dios es a través de Jesús. Jesús es el camino. Entonces, a través de Él y a través de la Biblia, leyendo su palabra, propongámonos a leer la Biblia en un año. Es un buen método, chicas, es buenísimo, para que así lo podamos, que nuestra adoración sea verdad, para que nuestra adoración esté fundamentada en la Biblia, que tenga fundamento. Entonces, nuestra adoración tiene que ser sincera, nuestra adoración tiene que ser bíblica y nuestra adoración tiene que ser verbal. Hay un versículo en Hebreos que dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Obviamente que no tenemos que ofrecer al Señor frutas, y puse frutas porque
Yo soy pésima en la verdulería, elijo siempre mal las aguacates, paltas o como lo digan en su país. Nunca sé si el cabito está flojo, nunca sé si la palta está madura, siempre las elijo negras. Eh, pero cuando un fruto está dentro de la temporada, sabe bien. Cuando un fruto está en temporada, sea una piña, sea una, no sé, sandía, lo que sea, melón, que también es muy difícil de elegirlo, sabe muy bien, tiene muy buen sabor, tiene muy buen color, tiene una textura amable, está en la estación correcta. Que que nuestros frutos de nuestros labios, que nuestras palabras sean las correctas en el momento oportuno, que tengan buen sabor cuando hablemos con otras personas, que nuestros frutos de labios sean amables al Señor, digamos las palabras correctas cuando adoramos a Dios, reconozcamos a Dios porque Dios es bueno, volviendo a la Biblia. O sea, cuando nosotros adoramos, digamos verdades del Señor. Cuando oramos, por ejemplo, declaremos verdades del Señor. Yo no soy buena para memorizar, pero hay ciertas cosas que está buenísimo que las sepamos de memoria y que son muy simples. Dios es bueno. Dios no tiene bondad, Dios es bueno. Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Hay veces que palabras muy cortitas son fáciles de memorizar. Yo a mis hijas les hice memorizar porque el otro día Delphi dijo, tengo mala suerte, me sigue la mala suerte, algo así dijo. Le dije, no, Delphi, a vos te sigue la misericordia y la verdad. Y le empecé a hablar de un versículo bíblico, no me acuerdo ahora dónde está, pero dice que nos sigue la misericordia y la verdad, nos sigue la misericordia y la verdad. Entonces hay veces que hay con frases muy cortas, nuestro fruto de labios, nuestras palabras declaran, verbalizan la verdad del Señor. Nuestra adoración tiene que ser práctica. Chicas, para que nuestra adoración sea práctica, como definición, lo práctico es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos. Debemos ser sinceros, debemos basarnos en la Biblia, debemos verbalizar las verdades que conocemos a través de la Biblia y tenemos que hacer prácticas. Y para esto hay algo muy práctico, que les voy a dejar una pregunta muy sencilla y práctica que la pueden hacer, es ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús ante toda esta situación? ¿Qué haría Jesús cuando, no sé, tengo una situación de una pelea con una compañera, tengo una situación que no sé cómo resolver? Es muy práctico nuestra adoración ante eso. Y les dejo un ejemplo muy rápido porque no me quiero pasar del tiempo. Estoy leyendo la Biblia en un año y en Deuteronomio hay una parte donde el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés les dice qué cosas tienen que hacer. Y en una de las cosas que tienen que hacer en esta semana a mí me llamó la atención porque les habla del año del perdón. Cada 7 años ellos tenían que hacer remisión de deudas, perdonar las deudas. Qué difícil, ¿no? Hablaba de las deudas económicas y debían perdonar las deudas cada 7 años. Entonces pensaba yo, hoy podría ser, para ser prácticos, nuestro año de remisión de deudas, perdonar, hacer práctico el amor de Jesús. Esa es la manera en la que nosotros demostramos lo que Jesús hizo por nosotras, haciendo práctico su amor, perdonando las deudas, por ejemplo, deudas de dinero o deudas emocionales. Hagamos práctico la adoración a Dios a través de hechos, ¿sí? Las dejo con Carol. Un besito, chicas. ¿Se queda Carol? Ah, Bueno, hola, buenos días. ¿Escucha? Listo, y la adoración, siguiendo con lo que nos está contando Ro, puede ser en público y puede ser privada. En público, dice Hebreos 2:12, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y retomando un poquito lo que los decía Mil en principio,
Adorar a Dios es tener presente, por ejemplo, los atributos. Entonces, por lo que Él es. Y a veces decimos es grande, es bueno, es omnipotente, es omnipresente. Pero realmente nos hemos dado cuenta qué significa cada cosa. O sea, realmente podemos verlo grande. A mí en particular me pasa algo cuando las personas dicen Diosito o no es que es de cariño. Yo digo, no, ni de cariño. Yo digo, no es que él es grande, o sea, ni siquiera merece que uno le falte el respeto, perdónenme la expresión, pero es como, de verdad, o sea, es demasiado, demasiado grande, poderoso, omnipotente, omnipresente. Y eso lo hacemos cuando vamos a orar en público. Yo les voy a preguntar algo. ¿Cuándo podemos ofrecer oración en público? ¿Ustedes qué creen? Escriban por ahí en el chat. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿En qué momento hacemos adoración en público? Entonces, hacemos adoración en público cuando nosotras vamos a dónde, ¿qué? En la reunión de la iglesia. Sí, muy bien. De hecho, haciendo esta presentación, caí en cuenta que es el lugar a donde nosotros vayamos y nos reunamos en público. Entonces puede ser cuando estamos en una célula o en una reunión de hogar o en el culto familiar o en el lugar en donde estamos con las amigas y de repente estamos compartiendo una palabra. Ahí estoy haciendo oración en público. Pero también hago oración en privado. Y esa oración en privado, quiero llevarlas un poco a que tengamos presente esa adoración que yo hago en mi tiempo secreto, en ese tiempo devocional, ¿no? O sea, realmente hace unas semanas volví a retomar un curso de todo, como las bases de las personas cuando conocemos a Cristo. Y, y me pareció súper profundo poder volver a empezar, ¿no? Como volver a empezar con el tiempo devocional, volver a empezar con preguntas, volver a empezar con el tiempo de adoración. Y era justamente eso, reconocer cuáles son esos atributos de Dios, cuáles son los atributos de Jesús, cuáles son los atributos del Espíritu Santo, pero irnos a escudriñarlos, a sacarles como el jugo y a exprimirlos. Entonces, puedo también tener un tiempo de oración privado cuando estoy en el carro. A mí particularmente me encanta manejar y no me importa el trancón, porque desde que yo esté ahí con Dios, en la orada y en la adoración, no tengo ningún problema. O sea, el tiempo me rinde, no me importa cuánto tiempo tenga que estar en el tráfico. A mí me funciona estar ahí en ese tiempo de oración. También hoy voy a compartirles acerca listo, ya sé todo esto de la adoración, cómo la voy a hacer, pero y cómo lo hago, cómo establezco ese hábito, ¿no? Estamos hablando de los hábitos, entonces ahora, bueno, ¿cómo le hago? Entonces vamos a hablar acerca de cómo voy a hacer yo para establecer hábitos. Y les voy a compartir por acá. A ver, déjenme ver. Tres cosas inicialmente que podemos hacer para establecer un hábito. A ver que esto acá me confunde. A ver si es esto. Y esto. Comparto todo listo. Entonces aquí les voy a compartir una presentación. Listo. Primero que todo, preparémonos cuando vayamos a la adoración. Fíjense que si ustedes tienen por ahí a la mano la Biblia, su libreta donde estén anotando lo que hemos estado hablando ahorita acerca de los hábitos, les voy a invitar a que vayamos a la fuente, Seminario de Fuente, y es justamente prepararnos cuando vayamos a orar en público. Leamos en 2 de Samuel 12:20, esta parte de la historia donde Dios reprende a David
les voy a compartir como lo que dice antes y después. A mí me gusta siempre leer el texto y como el contexto. Dice la Biblia, después de decir esto, Natán se fue a casa. En efecto, Dios hizo que el niño se enfermara gravemente. O sea, fíjense que Dios hizo que pasaran cosas, o sea, la soberanía de Dios. David no comía nada y se pasaba toda la noche tirado en el suelo rogándole a Dios que curara al niño. Sus consejeros le pedían que se levantara del suelo y comiera, pero David se negaba a hacerlo. Al séptimo día el niño murió. Los consejeros no se atrevían a decirle a David porque pensaban, si cuando el niño aún vivía le pedíamos que comiera y no nos hacía caso, ahora que el niño ya murió es capaz de hacer una tontería. Pero David se dio cuenta de que sus consejeros le ocultaban algo y comprendió que su hijo ya había muerto. Entonces dijo, ya murió el niño, ¿verdad? Y los consejeros le contestaron, sí, ya murió. Sus consejeros le preguntaron, bueno, entonces aquí viene nuestro versículo especial. Fíjense que de inmediato David se levantó del suelo y se bañó, se perfumó y se cambió de ropa y luego fue a adorar a Dios a la carpa donde estaba el cofre del pacto y cuando regresó a su casa pidió que le sirvieran de comer y comió. Entonces los consejeros le preguntan como, ¿por qué hace esto usted? Si cuando el niño aún vivía, usted no comía y lloraba mucho por él y ahora que se murió usted se levanta y se va a comer. David les contestó, mientras el niño aún vivía, yo no comía y lloraba porque creía que Dios me tendría compasión y sanaría a mi hijo. Pero ahora que ya ha muerto, ¿qué gano con no comer? No puedo devolverle la vida ni hacer que vuelva a estar conmigo. Más bien, algún día yo moriré e iré a reunirme con él. Si ustedes le prestaron atención a estos detalles, entonces, ¿qué creen? ¿Qué tipo de preparación hizo David antes de adorar a Dios? ¿Qué fue lo que él hizo? Dice el versículo 20. Si lo anotaron por ahí, anótenlo y ténganlo presente, por favor. Segunda de Samuel 12:20. De inmediato se levantó, se bañó, se perfumó, se cambió de la ropa. Ahora, ¿será que nosotras tenemos en cuenta eso cuando vamos a adorar allá en la casa de Dios? O de pronto nos vamos con el primer traje que encontremos, o nos preparamos para ir a la iglesia. No sé si nos van a escuchar en esta oportunidad mujeres católicas o mujeres que vayan a otro tipo de reuniones, pero finalmente es ese lugar a donde tú vas, ese lugar a donde tú vas a la casa de Dios. Entonces, es muy importante y a mí me encanta tener en cuenta esa característica, es ser puntual. ¿Vas puntual a la casa de Dios o eres de las que llega tarde? ¿Vas descansada o te pegaste toda la serie, todas los Netflix toda la noche y llegaste allá con la ojera y con sueño? ¿Realmente nos preparamos para estar en esa cita con Dios el fin de semana, esa cita con Jesús el fin de semana? Entonces, tengamos en cuenta que hay esos elementos. Debo tener presente y cuando hice esta diapositiva que les compartía, me parecía súper lindo, sobre todo tener en cuenta los detalles, porque creo que todas como mujeres somos detallistas en cuanto a tener en cuenta, por ejemplo, el vestido, el traje, que me voy yo a colocar, em, cuál es ese propósito con el cual yo voy a la iglesia, ¿cierto? O sea, finalmente lo tengo yo claro cuando voy a la iglesia. Entonces, bueno. Por otro lado, nuestra segunda parte. Recuerda lo que Dios hizo por ti. Para establecer el hábito, necesito tener presente el prepararme cuando vaya a orar en público o cuando vaya a orar en privado. Pero también necesito recordar qué fue lo que Dios hizo por mí. Y entonces aquí en este recordar, por ejemplo, vamos a leer Juan 1:12, que dice,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando nosotros leemos el texto y el contexto, los versículos que hay alrededor de esto, de este versículo, nos damos cuenta que jamás nosotras vamos a ser huérfanas, o sea, nunca más vamos a volver a ser esas mujeres huérfanas, que nosotras tenemos un padre, que es un padre responsable, que cuida de nosotras, que nos dice que confiemos. O sea, él mismo nos dice, hey, aquí a cada una nos está llamando, confía en mí, porque él siempre nos ha llamado con propósito, aún desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Nos dice que ahí él estuvo fijo sus ojos en cada una de nosotras. Y dice que la palabra de Dios dice que cuando nosotros lo buscamos realmente en espíritu y en verdad, lo adoramos en espíritu y en verdad, Él trae revelación a nuestra vida. O sea, queremos realmente conocer a Dios, busquemos la palabra, leamos, como decía Ro, vayamos a la fuente, que nadie nos lo cuente, que realmente eso sea un hábito para cada una de nosotras, para poder recordar lo que Dios ha hecho por cada uno. Segunda de Corintios 5:17 dice, bueno, empieza desde el versículo 11, anótenlo por favor y léanselo. Dice seamos amigos de Dios. Y aquí en este versículo nos está hablando que tú y yo no nos podemos quedar en el pasado. Tú y yo necesitamos hoy estar aquí atentas en el presente. Segunda de Corintios 5:17 dice ese versículo. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación, ¿sí? Tú y yo nuevas, nuevecitas. Estamos restauradas como la vasija. Entonces somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. ¿Recuerdan la vasija? Esa era una antes. Pero ya, ahora con todas estas cositas de oro que les ponen, es una vasija nueva, así somos nosotras. Estamos siendo restauradas, estamos siendo una obra completamente nueva delante del Señor. Entonces, nunca nos olvidemos de eso. Finalmente, Dios nos creó con ese propósito y es importante que nosotras recordemos que eso lo ha hecho Dios por nosotras. Dice, seamos amigas de Dios. Yo amo la relación con Dios porque sé que puedo ir con Él, con lo que hay, con lo que soy, con lo que tengo en este momento. Entonces dice, primera de Pedro 2:9 y 10. Váyanla anotando por ahí. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey, y con su pueblo Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. No dice los ama y más o menos, no, los ama mucho. Entonces tengamos presente que ese amor que hoy Dios tiene con cada una de nosotras es un amor incondicional. Es un amor que es grande con cada una de nosotras. Dice Romanos 8:1, el Espíritu de Dios nos da vida. Y ese versículo no dice, por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Entonces, hoy les quiero dejar esta pregunta y es, qué otras cosas recuerdas que Dios ha hecho por ti? La oración va más allá de estar repitiendo una canción. La oración va más allá cuando nosotras podemos conectar realmente con Dios y decirles genuinamente, prácticamente, así como nos contó Ro, realmente qué es eso que Dios ha hecho por nosotros. Y lo resumí aquí en rápido, es justo, por ejemplo, es todopoderoso. ¿Te han pasado cosas sobrenaturales de pronto? Que tú recuerdes, que digas, wow, sí, a mí me encantan los testimonios porque digo, no me pasó a mí, pero si ella lo está contando es como si fuera para mí.
Y me parece eso súper valioso de los testimonios, de cuando testificamos y le damos la honra y la gloria y el lugar a Dios, ¿no? Entonces, es incomparable. O sea, no hay otro oval, no hay estatuas, no hay un padre como mi padre, como nuestro padre, no hay otro padre como él. Es inescrutable. Y en las características o en esos atributos de Dios, yo las invito a que escudriñen qué significa cada uno de esos atributos. Dice, por ejemplo, que inescrutable es aquello imposible de comprender o de conocer, dada su complejidad o misterio. Entonces yo digo, "Uy, Señor, de verdad, tú eres inescrutable". O sea, hay cosas que pasan que Dios nos permite vivir que yo digo, es impresionante. O sea, no entiendo cómo lo haces. Ahí debemos sorprendernos en adoración. Ahí debemos realmente permitirnos sorprendernos de todo lo que hace Dios. Ahora, hoy te quiero invitar a que no repitas por repetir, sino a que le pidas a Dios que revele su omnipresencia, que te revele su omnipotencia, que te revele su soberanía, que tú nunca más vuelvas al tiempo de adoración como, ay, sí, Señor, tú ya, y repitiendo, sino que realmente tú lo puedas sentir desde lo más profundo de tu alma y de tu corazón. Ese es el propósito realmente en este tiempo, que tú tengas claro quién eres realmente, qué es lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda qué es lo que Dios ha hecho por ti. Y por último, ya para terminar, les voy a compartir acerca de ten tiempos para recordar sus promesas. Lo que todas tenemos como presentes ese tema de las promesas. Entonces, sí, yo tengo tal promesa y Dios me dijo esto. Entonces, ¿por qué promesas podríamos adorar a Dios? Anótate esta Romanos 10:9 desde el versículo 8, o sea, léanse siempre los que están alrededor, porque a mí me parece fascinante esto que dice, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. O sea que necesitamos finalmente confesar. Isaías 41:10 nos habla acerca de la confianza en Dios. Y dice, por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Necesitamos confiar en Dios. Él está ahí dándonos su mano. Ahora, Jesús promete enviar al Espíritu Santo. Juan 14:18. No voy a dejarlo solo. Volveré a estar con ustedes. ¿Será que en algún momento vamos a sentirnos solas? En el lugar donde nos encontremos, necesitamos realmente recordar que no estamos solas, que Él está allí con nosotras. Ahora, Romanos 8:31 nos recuerda, por ejemplo, cuánto nos ama Dios. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. O sea, que no dudemos que vamos a tener aún más de lo que nosotras imaginamos. Gálatas 6:8 dice, ayúdense unos. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre, pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Entonces, ojo con todos esto que nos está enseñando Dios. Y por último, y cierro con una llave, la tengo por aquí, representa el perdón. Como nos hablaba Ro, finalmente, perdonar es importante. Mateo 18:20 nos lo enseña, y es porque allí donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estará el Señor. Entonces, le damos gracias a Dios por permitirnos en este tiempo poder entender cómo establezco el hábito. Preparémonos cuando vayamos a adorar a Dios en público, recordemos lo que Dios hizo por nosotras y tengamos tiempo para recordar sus promesas. ¿Listo? Aquí las dejo. Chicas, hola. Bueno, yo por último lo voy a hacer un poquito más breve, así tenemos tiempo de las preguntas y un espacio para compartir entre todas. Bueno, a mí este tema de la adoración me encanta. Saben, muchos de ustedes saben que es lo que más me gusta, que es adorar. Creo que siempre el concepto de adoración lo he entendido desde chiquita, que adorar era cantar,
porque en la iglesia muchas veces nos enseñan eso, ¿no? Pero después, claro, cuando fui creciendo, entendí que la adoración más que, porque a mí siempre me decían, tú eres una adoradora, tú eres una adoradora, y yo entendía, claro, soy una adoradora porque canto, no. Al final, o sea, entendiendo, o sea, cuando fui creciendo en mi vida espiritual, conociendo más de Dios, entendí que la adoración es un estilo de vida para el que ama a Dios. O sea, creo que lo define un poquito así, ¿no? Es lo que tú haces el diario, en tu diario vivir, con lo que dices, con lo que hablas, con lo que escuchas, con lo que ves. Eso es un hábito de adoración. Al final uno va creciendo, también va aprendiendo. Y, y bueno, o sea, hay siete pasos, siete hábitos para establecer la adoración en la vida de uno. Lo voy a hacer breve porque también Carol habló un poquito sobre esto, de los puntos que voy a decir, pero también quería como contar un poquito mi experiencia base a lo que estamos hablando. Bueno, el primer paso es prepárate cuando vayas a adorar en público. Eso lo habló Carol. En 2 de Samuel 12:20, que habla de David. David bueno, fue primero pastor, fue rey, era un ungido. David tenía en la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, era un apasionado. Me encanta, David era un músico, era un poeta, o sea, con todo lo que él hacía, adoraba a Dios. Obviamente tenía errores, y una de las cosas que era muy bonito de su parte es que él cometía errores, pero él tenía identidad, o sea, él sabía que él era un amado del Señor. Era un amado del Señor, entonces él no dudaba en ningún momento. Entonces, él, ¿cómo se preparaba? El primer paso de uno de los hábitos para establecer el hábito de adoración es: prepárate cuando vayas a adorar en público. ¿Qué pasa? A mí, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo voy a cantar a un lugar, me encanta orar antes, me encanta, o sea, tener mi tiempo de tranquilidad, orar, leer la Biblia, tener un versículo que tenga en mi cabeza, o sea, que lo tenga de memoria, un versículo de memoria para poder repetírmelo cuando voy a cantar, o sea, me da como miedo, vergüenza, entonces estoy como con ese versículo que Dios me habló, yo me lo estoy repitiendo todo el tiempo en mi mente. O sea, para mí es importante prepararme antes de cantar, antes de subirme al escenario. Yo me tomo mi tiempo, ya vengo días, a veces tengo mis días en ayuno, o sea, me preparo, porque siento, claro, que no soy yo la que canto, que es Dios que tiene que cantar a través de mí. Y una de las cosas que yo le digo siempre a Dios antes de cantar, le digo: Dios, yo no quiero, o sea, y desde chiquitita me acuerdo cuando me paraba frente a un montón de personas, yo le decía: Dios, yo no quiero cantar, yo quiero que tú cantes por mí. Entonces, creo que es muy importante, porque lo que nosotros cómo está nuestro corazón para hablar en público, para cantar en público, así nosotros transmitimos lo que tenemos en nuestro corazón. Y es importante, si yo voy a hablar de Dios, es poder tener primero esa comunión con Dios en lo privado, y poder, o sea, transmitirlo a la gente que nos está escuchando. Entonces, el segundo paso es: recuerda lo que Dios hizo por ti. También Carol habló de esto. Recuerda, es la identidad. La identidad es muy importante, más en estos tiempos que estamos viviendo tantas confusiones en todo, ¿no? Hasta mismo en las iglesias. Entonces, la identidad es muy importante. O sea, recordar lo que Dios hizo por ti. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos en Cristo? O sea, ¿qué Él hizo por nosotros y quiénes somos en Él? O sea, ¿quién soy yo, amada por Dios? David era una apasionada, y una de las cosas que él le identificaba a él, que él estaba seguro de que él era un amado por Dios. Y eso no se lo quitaba. Él cometía errores, porque obviamente cometió muchos errores, y muchos que conocen su historia lo pueden saber, pero él sabía que Dios le iba a perdonar, sabía lo que Dios hizo por él. Entonces, este es un punto muy importante. O sea, recuerda lo que Dios hizo por ti. 3, ten tiempos para recordar promesas de Dios. Importantísimo.
Importantísimo tener versículos de memoria. ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentemos a diferentes situaciones en la vida, el diario vivir, lo que sea, los versículos de memoria que yo tengo en mi mente me va a ayudar a mí a poder, como una espada, ¿no? A como, en esa situación no, tal, me pasa tal cosa y Dios me dijo tal, en sus promesas, su promesa es esta. Yo estoy seguro de que Dios, o sea, diferente, ponete, no sé, intentá aprenderte un versículo de memoria por semana. O sea, yo hago mucho eso con mis hijas, o sea, le enseño que ellas se aprendan versículos de memoria, porque claro, en ciertas situaciones o en el diario vivir es muy importante saberse de memoria, porque vos, es como lo que te dije antes, es como una espada, o sea, ante cualquier situación, ¿no? O sea, sé esto, Dios me dijo que soy fuerte, que soy valiente, Dios me dijo, esfuérzate, Dios me dijo que no tenga miedo, porque su palabra dice tal esto, Dios me dijo que sea agradecido. Dar gracias en todo. Este es el día que Dios creó, me gozaré en él, me alegraré, estoy triste, dice, no os pongan triste, o sea, pero es importante saberse de memoria los versículos, ponerse cartelitos en la casa, en el auto, donde sea, en el baño, cuando te levantes. Yo hago mucho eso con mis hijas, le pongo como los cartelitos en el baño, como ellas se levanten y vean el versículo ahí. Pero sí es importante saberse versículos de memoria, muy importante. Bueno, el cuarto paso, sirve a los demás. Me encanta este punto. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos dio dones y talentos. A ver, talentos es una cosa, dones son otros. O sea, podemos tener muchos dones, pero hay unos dones que somos más común. A ver, ¿cuál es la palabra? Si me ayudan. Que somos más o sea, podemos tener todos los dones, pero que Dios nos da como unos más o sea, como que nos identificamos más con unos, o sea, es como, sí, más es eso, perdón, la palabra se me había ido. Hay unos que Dios te dio más a ti específicamente, o sea, por ejemplo, yo sé que mi don es, no sé, el don no sé, de servir, o sea, y Dios me dio como en esa área, como que me dio más fortaleza, o sea, los otros puedo tener el don de sanidad, o sea, porque al final Dios nos dio todos los dones para todos, pero hay unos que tenemos más específicamente. Y con esos usarlas para la gloria de Dios. O sea, ¿qué pasa? Esos dones, si Dios te dio, úsalos, no los dejes afuera, porque Dios te los dio con un propósito, o sea, te los dio para que los uses. No los dejes, o sea, la Biblia habla mucho. La Biblia habla muchísimo de los dones que Dios nos dio y que debemos usarlos para la gloria de Dios. O sea, algunos, bueno, eso es otro tema muy largo, pero bueno, eso es una manera de servir a Dios. Así que no deje de lado los dones, úsalos, sirve, es muy importante ser intencional con esto. El 5, confiesa tus pecados, muy importante. Cuando creo que cuando vamos a la presencia de Dios, cuando es importante el arrepentimiento, ¿no? O sea, saber que cuando cometemos un error, decir, Dios, perdóname, o sea, perdóname, Dios, y también cuando cometemos errores con las personas, poder pedir perdón, porque creo que eso te da una paz en tu vida, poder perdonar y poder también confesar tus pecados a Dios, ¿no? Y confesar también, o sea, si cometiste un error con una persona, decir, mira, perdóname, o sea, yo no lo he hecho bien, porque eso también te da tranquilidad en tu relación con Dios, en tu estilo de vida, en lo que hagas el día a día, te va a dar tranquilidad en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, y bueno, obviamente que vamos a poder avanzar, porque pues sin perdón no se puede. Entonces, 6, canta canciones. Importantísimo, me encanta este punto. ¿Por qué? Es como yo le digo a mis hijas. Chicas, todo lo que escuchen es muy importante. O sea, ustedes si escuchan una canción, a ver, hoy en día tenemos tanta música a nuestro alrededor. O sea, a ver, no, o sea, no soy muy del reggaetón, pero por ejemplo, cuando te pones a escuchar canciones, o sea, de reggaetón, digo las letras. A ver, todo bien, pero es importante lo que escuchamos. Es muy importante porque al final eso es lo que hace que nuestro espíritu esté más
en paz o más con falta de calma. O sea, es importante, o sea, llenar nuestra vida con cosas buenas. Yo, por ejemplo, cuando me levanto siempre me pongo adoración, o sea, me encanta, o sea, adoración, bueno, por ejemplo, grupos cristianos, me pongo, yo le digo a mis chicas, o sea, no me pongan, no me cambien de música, le digo, necesito mi música. Le digo a la mañana de tranquilidad, o sea, no me pongan, porque a veces, claro, me ponen como, no me pongan porque yo el reggaetón no lo permito en mi casa, pero bueno, es importante lo que escuchamos, es importante saber bien que lo que estamos escuchando, cómo, o sea, que nos haga crecer, que nos haga crecer en nuestra vida espiritual. Entonces, 7, último punto, dar gracias. Me encanta este punto porque el dar gracias te hace mejor en todo. O sea, perdón mi hijo que está gritando ahí. Está ahí al lado mío, perdón. Bueno, pero dar gracias es muy importante, decir, Dios, levantarme y lo primero que digo, Dios, gracias porque estoy sana, estoy viva, puedo caminar, es tan importante ser personas agradecidas, mismo así, ser con Dios y ser con las personas. Qué punto tan importante, el ser agradecidos. O sea, y tratemos de implementar todos estos puntos. Y bueno, nada, ahora quiero dar espacio a... Perdón que fui muy breve, es que nos fuimos un poquito de tiempo, pero quiero dar este lugar para que podamos hablar entre todas, que podamos compartir, que podamos dar nuestras opiniones. Bueno, a ver, damos espacio. A ver. ¿Me Sí. escuchan? Sí, perfecto. Sí. Chicas, bueno, es que se escucha, está la empresa de limpieza aquí fuera y se escucha un ruido, pero si pudiéramos resumir en una frase, ¿con qué te quedas de ese taller de hoy, con lo que tiene que ver con el hábito de la oración que apenas estamos iniciando? Porque recuerden que vamos a estar todo el mes trabajando en el hábito de la adoración, ¿verdad? Pero del taller de hoy, si pudieras resumirlo en una frase, en una palabra, ¿qué compartirías? Nos encantaría escucharlas, ¿vale? Que puedan hablar. Si no pueden encender la camarita, no pasa nada, pero nos gustaría escucharlas, ¿vale? Estilo de vida para los que aman a Dios, dice Noelia. Ajá, exactamente. ¿Quién más está de acuerdo con que la adoración es un estilo de vida? Yo también estoy de acuerdo completamente con eso, porque la adoración es precisamente lo que yo hago en mi día a día, cómo muestro yo que amo a Dios, ¿vale? Puede que, como decía ahora las chicas, puede ser que no haya música, Sí. ¿vale? Pero si yo con mis decisiones, con mis actitudes y con mi forma de actuar hacia los demás estoy dando gloria a Dios, eso también es una forma de adorar. A ver, chicas, ¿quién más quisiera decir algo? Nos encantaría de verdad escucharlas. Por cierto, voy a parar de grabar, ¿vale? En este momento.